La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Uno de los elementos que más nos ayuda en el desarrollo de nuestra relación con Dios es la vida de oración. La Biblia nos enseña desde Génesis a Apocalipsis que Dios siempre ha llamado a su pueblo a acercarse a Él en oración. Porque cuando nosotros oramos y leemos la Biblia y estudiamos la Biblia, estamos desarrollando una conversación. Cuando oramos, hablamos con Dios. Cuando leemos y estudiamos la Biblia, Dios nos habla. Y eso es una conversación. Para poder tener una comunión saludable con otra persona, es necesario tener buena comunicación. Porque si no hay comunicación, sinceramente no se puede entender. Las personas no se entienden. Dios nos ha dado ese privilegio, ese talento tan extraordinario a los seres humanos de poder comunicarnos, de poder hablar y expresar con palabras nuestros sentimientos. Y cuando nosotros hablamos, entonces la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Quiere decir que expresamos lo que hay dentro de nosotros. Y cuando queremos caminar con el Señor y tener buena compañía con Dios y ser amigos de Dios, caminar con Dios, entonces tenemos que desarrollar esa comunicación con Dios para que podamos expresarle a Dios nuestro sentir, lo que hay en nuestro corazón, y que Dios también nos hable. Y a pesar de que Dios sabe todas las cosas, Él quiere que nosotros le pidamos. Porque cuando pedimos y expresamos lo que hay en nuestro corazón, entonces nuestro gozo es cumplido. Además, en esa conversación que desarrollamos, en ese desarrollo de nuestra vida devocional hablando con Dios, vamos a conocer a Dios, porque conocemos su voluntad, porque Dios nos habla por su palabra y nos habla por el Espíritu Santo en nuestro corazón. La Biblia dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra de Dios está en nuestro corazón, en nuestros labios, y tenemos este maravilloso libro. Conociendo la Biblia, podemos entender a Dios y conocemos a Dios. Y Él nos habla por su palabra y por el Espíritu Santo, pero lo hace en esa dimensión de nuestra conversación con Dios, cuando desarrollamos esa comunión con Dios, conversando con Dios. A mí me sorprende, y lo he dicho muchas veces, y es que me sorprende grandemente, cómo hay creyentes que no oran, no desarrollan una vida de oración, o oran, como dicen, 5 minutos, o oran caminando, y de esa manera no se puede desarrollar una íntima comunión con una persona, especialmente con Dios, que nos da tantas cosas. O sea, aún el apóstol Pablo, ya viejo, decía que quería conocer, a fin de conocerle, decía, y pidió a sus colaboradores que le llevaran los pergaminos, porque él quería estudiarlos, porque quería conocer más a Dios, siendo aún anciano, ya habiendo desarrollado mucho tiempo de su ministerio. Él quería conocerlo. Y Job dijo en cierta ocasión, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Quería conocer más a Dios. Y era un siervo de Dios tremendo, toda su vida íntegro, consagrado a Dios. Estas cosas nos enseñan a que nosotros cada día debemos aprender más de Dios, cada día debemos conocer a Dios. Y como yo digo, nadie se gradúa de la necesidad de Dios. Nosotros siempre necesitamos de Dios y aprender más. Queremos conocer más a Dios. Yo por lo menos quiero conocer más a Dios y quiero cada día aprender más. No digo que ya todo lo sé, que tengo todo el conocimiento, porque eso es mentir. Nadie tiene todo el conocimiento. Cada día necesitamos aprender más de Dios. Y además hay cosas que Dios nos ha dicho, pero que están guardadas en nuestro cerebro, pero que tenemos que sacar para ponerlo fresco, porque el cerebro es como
yo lo visualizo así como un archivo de gavetas, como los que se usaban antes, o como ahora lo utilizamos, ¿verdad? En las computadoras, que está ahí en el disco duro, pero ahí hay mucha información. Hay unas que son más revelantes que otras, y tenemos que sacarla para memorizarla y refrescarnos la memoria. Y así también hay enseñanzas que Dios nos ha dado, que están ahí, pero que tenemos que mantenerla fresca en nuestra mente. Y eso lo hacemos cuando tenemos comunión diaria con el Señor. Cuando conversamos con Dios, cuando desarrollamos esa vivencia diaria. Y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que tener esa devoción diaria con Dios. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos menciona que nosotros diariamente tenemos que sacar tiempo con Dios. Porque eso es alimento espiritual. O sea, hablar con Dios, que Dios nos hable, adorarle, llenarnos del Espíritu Santo, predicar la palabra, conocer a Dios, tener comunión, todas esas cosas son alimento a nuestra alma. Nuestra alma se alimenta de eso. La Biblia dice, no solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dice que la palabra es una leche espiritual no adulterada para crecer. Lo que implica que nosotros para alimentarnos necesitamos tener esa devoción diariamente. Diariamente nosotros tomamos alimentos, por lo menos la mayoría de las personas toman 3 veces al día. Hay unos que comen más, otros comen menos, porque no tienen a veces ni los recursos, pero de todos modos, por lo menos 3 veces al día nosotros nos alimentamos, ¿verdad? Y así como nos alimentamos físicamente, necesitamos alimentarnos espiritualmente. Si no nos alimentamos espiritualmente, no vamos a poder desarrollarnos como deberíamos. Y la oración es uno de los elementos que nos ayuda en conocer a Dios y en fortalecer nuestra vida espiritual. Así que yo te invito siempre, lo recomiendo, si no lo haces, que tengas diariamente el hábito de orar a Dios, de clamar a Dios. Hay muchos pasajes de la Biblia que habla acerca de tener hay muchos pasajes en la Biblia que habla de 3 periodos de oración, que muchos hombres de Dios tenían 3 periodos de oración: cuando se levantaban en la mañana, durante el día y en la noche o antes de acostarse. Sería bueno que podamos desarrollar esos 3 periodos de oración. Si no puedes hacer los 3 periodos, pues uno por lo menos, pero que podamos tener un tiempo de oración, no caminando, no haciendo cosas. Sí podemos adorar a Dios y orar en ocasiones cuando estamos caminando. Por ejemplo, yo acostumbro, cuando voy guiando mi automóvil, que voy solo, pues a aprovechar el tiempo, porque hay que aprovechar el tiempo, pues yo me voy orando. Y voy clamando al Señor, y cuando estoy haciendo las actividades me gusta estar en comunión, alabando a Dios en comunión constante, bendiciendo a Dios, etc. Pero diariamente yo necesito sacar un tiempo para orar solamente, para estar con Dios, para estar clamando al Señor. Y es necesario desarrollar ese tiempo individual solo con Dios. La Biblia dice, entra en tu cámara secreta y ora a tu Padre que te ve en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Así que yo te invito para que tú desarrolles ese tiempo de oración individual con Dios. Si no lo haces, desarrolla un tiempo individual. Desarrolla un tiempo de calidad y de cantidad. Que tú te sientas satisfecho de tener un tiempo de oración. Porque cuando nosotros tenemos un tiempo de calidad, ajusta tu horario. Cada uno tiene actividades que realizar durante el día, pero en el horario saca el tiempo para estar con Dios en oración. Algunos pasajes de la Biblia hablan, ¿verdad? Jesús dijo, no habéis podido orar conmigo 1 hora. Yo pienso que, claro, cuando uno es nuevo, uno ora lo que uno puede, 15 minutos, 10 minutos, lo que sea, pero debemos desarrollar nuestra vida para seguir creciendo en el Señor y cada día conociendo más a Dios. Y cuando ya estamos crecidos en el Señor, podemos desarrollar esa hora de oración. Una hora de oración sería ideal,
Pero algunas demandas son más de una hora de oración, porque a veces cuando uno empieza, yo recuerdo cuando yo empecé en la iglesia, en el evangelio, cuando yo me convertí, yo tenía 16 años de edad, y en la iglesia se reunían unos creyentes en la tarde para orar y acostumbraban a orar una hora de oración juntos. La Biblia habla de la hora novena del día, la de la oración, y se reunían a orar y me invitaron y yo iba a orar con ellos y estaba ahí desarrollándome en esa vida de oración. Yo no sabía orar, pero ahí aprendí a orar con ellos. Además los salmos nos enseñan a orar, etc. Y orar es hablar con Dios. Luego preparé mi libreta de oración para poder desarrollar mi vida de oración. En fin, eso me ayudó mucho en el desarrollo de mi desarrollo inicial. Pero después de un tiempo, ya una hora no sentía que era suficiente. Es como un niño, ¿verdad? Cuando un niño es pequeño toma más que leche. Luego entonces su mamá le da alimento más blando y luego le va añadiendo hasta que luego un hombre, una mujer ya ¿verdad? De edad, pues ya no puede tomar más que leche, porque el que le practica de la leche es inexperto, dice la Biblia. Después hay que tomar vianda, alimento sólido. Y así es en el desarrollo de toda nuestra vida, del conocimiento de Dios, de la oración también. Si tú quieres ver a Dios, la gente quiere ver a Dios. Todo el mundo quiere la gloria de Dios, todo el mundo quiere que Dios le bendiga, todo el mundo quiere que Dios le conteste las peticiones. Pero para eso hay que buscar más de Dios. Mientras más buscas de Dios, más tienes de Dios, obviamente. Los atletas se alimentan mucho y por eso tienen músculos desarrollados y hacen ejercicio, etc. Pero el que no se alimenta se enferma. Y eso es todo. Y esa es una ley universal de la creación. Y así es en la vida espiritual también. Si tú quieres ver la gloria de Dios grandemente, tienes que buscar mucho a Dios, porque es así, ¿no? Eso es lógica. Entonces, pero empieza en lo poco eres fiel, en lo mucho Dios te va poniendo y vas desarrollándote, ¿verdad? Porque no es arrodillarte ahí, no es una práctica saludable arrodillarte con un reloj de frente, déjame ver, voy a estar aquí una hora de rodillas. No es estar una hora de rodillas, es estar una hora hablando con Dios. Porque lo importante no es estar de rodillas, lo importante es hablar con Dios, es una conversación. Pero vas desarrollándote. Yo en muchas ocasiones cuando me voy a mis periodos de oración me olvido de reloj. Yo me pongo a orar ahí y dale, hasta que siento que ya he terminado. Y a veces estoy mucho más de una hora o lo que sea, como Dios me guíe, ¿verdad? En ese momento. Pero lo que quiero decir es que por lo menos uno inicie con lo básico y vaya aumentando y vaya desarrollándose en la vida espiritual. La oración es algo extraordinario. A mí me encanta la vida de oración. Desde, como te dije, desde recién convertido con esos hermanos comencé en esa hora de oración. De hecho, cuando yo no era cristiano, que era un niño, mi mamá no era cristiana, y en la casa tenía un altar, porque pues de su religión, y allí tenía un altar. Y recuerdo que cuando alguien hacía algo malo, una travesura, ella le daba una penitencia de que tenía que estar de rodillas frente a ese altar, que habían ¿verdad? Figuras de santos, como le decían ella, y velas prendidas, siempre estaba prendida, estaba en la esquina de su dormitorio. Puedo verlo como si estuviera ahora, porque como yo era un poco travieso, pues tenía que estar muchas horas ahí, y ella me ponía una hora de rodilla ahí frente a ese altar. Yo creo que ahí fue que yo desarrollé la vida de oración. Yo no oraba cuando estaba ahí. Yo lo que estaba era loco porque pasara la hora para que me levantara la penitencia, pero por lo menos desarrollé ahí estar una hora ahí frente a ese altar. Bueno, luego entonces me convertí y empecé a desarrollar esa hora, como dije, con los hermanos, y luego después, pues según va creciendo uno y desarrollándose, pues uno tiene que orar más, ¿verdad? Un ministro, pues, tiene más responsabilidad, tiene más presión. Los ministros tienen que orar más que un creyente común y corriente, ¿no? Tiene que meterse en oración, porque la Biblia lo enseña. Jesús siempre estaba orando. Pedro, Juan, Daniel, David eran hombres de oración. Elías era un hombre de oración. Pablo era un hombre de oración. O sea, los grandes hombres de Dios, de la Biblia y de la historia, fueron hombres que dedicaron tiempo suficiente a orar.
si nosotros somos ministros de Dios, tenemos que tener tiempo de oración, porque hay muchas cosas que no se resuelven de otra forma. Hay una batalla espiritual en los aires, y de eso vamos a hablar en Efesios capítulo 6, verso número 10 en adelante. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y el verso 18 es el verso clave ahí. ¿Cómo vestirse? Primero dice que tenemos que vestirnos, porque tenemos una lucha espiritual contra huestes espirituales, contra las huestes del enemigo. Pero el verso 18 dice cómo uno se viste. Dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí está la clave. Verso 18 es la clave. ¿Cómo vestirnos con esa armadura? Dice aquí: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Quiere decir que para nosotros tener una victoria en este mundo, estamos hablando de un mundo espiritual. Nosotros vivimos en un mundo físico, pero esto no es todo. Hay un mundo espiritual y hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como dice aquí la Escritura, la lucha de nosotros no es una lucha humana, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad. Esa es una jerarquía de demonios. Y como dice aquí, en las huestes, las huestes del mal están ahí en esos lugares que están ahí en los cielos, ahí en este cielo, en el cielo espiritual, ¿no? Ahí están las huestes espirituales de maldad atacando sobre la humanidad, sobre las regiones, en las regiones celestes, como dice la Biblia ahí. En esas regiones celestes están los demonios, la jerarquía que están batallando, y nosotros tenemos lucha contra esa gente. Y para poder hacerle frente a esos poderes del enemigo, tenemos que estar vestidos de la armadura de Dios. Dios nos da la armadura, es nuestra, pero hay que vestirse, hay que tomarla. Hay que vestirse con esa armadura. Ya Dios nos la dio, tenemos la armadura, pero tenemos que vestirnos. Y con esa armadura nos vestimos orando. Y con la autoridad que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado autoridad contra toda fuerza del enemigo. Tenemos autoridad contra todos los demonios para echarlos fuera. Bíblicamente, legalmente, tenemos eso. Tenemos la ayuda de los ángeles de Dios, que son como nuestros guardaespaldas, que están con nosotros. Tenemos un cerco alrededor de nosotros que nos protege, y tenemos el Espíritu Santo y la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Pero todos esos elementos hay que usarlos. No podemos estar ahí diciendo: aquí pues que Dios haga conmigo como Él quiera. No, tenemos que actuar. O sea, tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo hacemos la voluntad de Dios? Bueno, vistiéndonos de la armadura. Y eso se consigue orando, con esa vida de consagración diaria. Entonces, la oración no es solamente pedir a Dios: dame esto, dame aquello, dame lo otro. No, la oración implica mucho más que eso. De hecho, hay diferentes motivos y propósitos de la oración. No solamente nos arrodillamos a orar, pero también hay adoración, hay alabanza, hay acción de gracias, hay oración en el Espíritu Santo, hay géneros de lengua, oración en géneros de lengua, hay oración de guerra espiritual para atar las fuerzas del enemigo, etc. Hay oración donde Dios nos habla, nos guía. O sea, la oración tiene diferentes elementos, y cuando tú acostumbras a orar diariamente, a pasar los años, Dios te va a capacitar, y vas a ver que la oración no es solamente arrodillarte ahí a hacer un poema, no.
Por eso es que me gusta la oración, porque la oración, cuando uno la desarrolla como debe ser, hay muchas áreas en la vida de oración, y en un periodo de oración tú puedes hacer peticiones de oración, y las peticiones también, obviamente, son muchas las peticiones cuando uno comienza a orar. Yo recuerdo cuando esta tabla que nosotros utilizamos y que le damos a los hermanos, que por la parte de al frente está la lectura de la Biblia, pero por la parte de atrás está un estudio sobre la oración y tiene tópicos de oración. Recuerdo varios hermanos que han tomado la tabla y nos han dicho, hermano, antes de tener la tabla yo no sabía ni por qué orar, pero ahora con la tabla tengo tantas cosas de orar que oro más de una hora, porque no me da el tiempo. Y cuando tú vas desarrollando, si tú haces un libro de oración y tú anotas ahí las peticiones, yo tengo mi agenda y en la agenda tengo una sección que dice oración y ahí tengo todo en blanco y negro, desarrollado. Y cuando tú vas desarrollándote en la vida de oración, no te alcanza una hora. Por eso es que hay que orar diferentes periodos y hay que orar todos los días. Un día pues tú puedes orar por una cosa, otro día por otra, otro día por otra. Así, conforme el Espíritu Santo te pone en el corazón. El Espíritu Santo te guía, porque para eso está el Espíritu. El Señor dijo que enviara su Espíritu para guiarnos, para enseñarnos. Y por ejemplo, yo estoy en un día X y el Señor me dice, ok, en este periodo de oración, Dios pone en mi corazón, vamos a orar por peticiones de las almas perdidas. Pues entonces ese periodo lo dedico a orar por las almas perdidas. En otra ocasión, bueno, vamos a orar por la iglesia. Bueno, pues ese periodo lo dedico a orar por la iglesia. O vamos a atar al hombre fuerte a guerrear contra los demonios, pues ese es guerrear contra los demonios. Siento por el Espíritu la unción de Dios para orar en el Espíritu Santo, orar con géneros de lengua, pues ahí estamos orando. O sea, que hay diferentes áreas. Cuando tú te envuelves, te metes en la oración y tú organizas tu vida de oración, tú puedes desarrollar un sacerdocio de oración eficaz. Y esa oración es la que mueve a Dios a tu favor y es la que da esa autoridad, ese poder para utilizar todas esas armas que Dios te ha dado contra todas huestes del mal. Y para aprender, el Espíritu te va guiando, te va enseñando para ministrar, para predicar, etc. Y también a veces estoy orando y el Señor entonces empieza a hablar conmigo. Porque no solamente que yo oro a Dios, Dios también me habla. Y muchos mensajes que yo estoy orando y de pronto el Señor viene y me da mensajes. Por eso siempre tengo mi agenda, porque en mi agenda ahí, si Dios me da alguna palabra, pues yo puedo anotarla y estamos ahí en esa comunión con Dios. Entonces, ese es el propósito de la oración. La oración abarca muchas áreas, pero tenemos que empezar a desarrollar esa vida de oración. Y yo te invito para que tú recibas esta palabra y que tú puedas desarrollar esa vida de oración. Propóntelo como una meta en tu vida. De hoy en adelante yo quiero empezar a desarrollar mi vida de oración. Consíguete un libro, un cuaderno y sepáralo para la oración y empieza ahí a anotar versos de la Biblia. La tabla la puedes solicitar. Esta tabla tiene un estudio bíblico de la oración, tiene promesas de la oración, peticiones de oración, etcétera, que te va a ayudar. Anótalo ahí, anota las peticiones de tus familiares, de tus amigos, las peticiones personales, etcétera. Y vas desarrollando ese librito de oración que te va a ayudar para cuando tú vayas a orar, te lleva ese libro de oración, la Biblia. Vamos a guerrear aquí en el nombre del Señor. Tú vas a ver la gloria de Dios, porque la gente quiere ver la gloria de Dios. Ahí es que se consigue. Cuando Jesús iba en público, iba a dar órdenes. Él no oraba mucho cuando estaba en público. Él reprendía a los demonios, oraba por los enfermos, etc. Pero antes de eso era que él allá antes de amanecer, allí era que él tenía las batallas en oración y cuando terminaba por la noche, a veces estaba toda la noche orando. La noche es tan buena para orar, a mí me encanta, porque uno está más tranquilo, nadie llama a uno, no tiene muchas cosas que hacer y ahí uno se dedica a orar. Hermano, tenemos que desarrollar esa vida de oración. Yo te invito para que tú desarrolles esa vida de oración, que yo sé que va a ser de bendición a tu vida. Espero que esta palabra haya sido de bendición y que tú tomes esta palabra como de parte de Dios y de hoy en adelante tú te lo propongas, Señor, de hoy en adelante una meta en mi vida, voy a desarrollar mi vida de oración porque yo quiero ver la gloria de Dios y entrar en esa dimensión donde hablemos juntos y tú me hables y me guías y me des todo lo que yo necesito para cumplir mi propósito en la tierra. Si lo haces, yo estoy seguro que Dios
lo va a hacer en tu vida. Si tú no has aceptado a Cristo, recíbelo. Reconcíliate con Dios, o si estás un poco apartado, afírmate que Dios quiere bendecirte. Espero que esta palabra sea de bendición a tu vida. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Espero